Le pido que por favor abra el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Esta epístola tiene mucha similitud con la epístola a los Efesios. Muchos de los temas principales en Efesios son los temas principales de Colosenses. Y de alguna manera el texto de esta tarde tiene unas conexiones profundas con el libro de Efesios. Una epístola de Pablo a la iglesia de Colosenses. Vamos a leer la escritura y vamos a leer del versículo 1 al 4. Me acompaña con sus ojos y la palabra del Señor dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Palabra de Dios. El título para el mensaje de hoy es Fundamentos teológicos para vivir en esperanza. Me gustaría empezar haciendo referencia a la transformación de Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la iglesia cristiana. La vida de Agustín de Hipona representa uno de los contrastes más poderosos en la historia del pensamiento cristiano. Él pasó de una existencia centrada en el placer, el orgullo intelectual, la autosuficiencia, a una vida profundamente marcada por la fe, la humildad y la entrega total a Dios. Antes de su conversión, Agustín fue un hombre apasionado por los deseos del mundo, entregado a la inmoralidad sexual, atrapado en relaciones desordenadas y sediento de fama y de sabiduría humanista. Su búsqueda era, en el fondo, una huida del vacío existencial, del llamado de Dios y de la verdad que no quería aceptar. Pero su historia no termina en oscuridad. En un momento de crisis, Agustín de Hipona se rindió. Agustín abrió el corazón a la gracia divina. Se cuenta de que él escuchó una voz infantil que le dijo: toma y lee. Eso marcó el inicio de una nueva búsqueda. Ya no la del placer y la del prestigio, sino la de Dios mismo. Su conversión no solo transformó su vida personal, sino que lo convirtió en uno de los pilares de la teología cristiana. En su obra
las confesiones de Agustín, él da testimonio de eso. Escribió otra obra llamada La Ciudad de Dios. Pero esas obras no nacieron de un moralista reformado, sino de un pecador salvado por gracia que entendió que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en su Creador. Este cambio radical de la vida antigua de Agustín, marcada por el pecado y la vanidad, a su nueva vida en Cristo, definida por la fe, la humildad y el legado que sigue dando fruto hasta el día de hoy, nos recuerda que todo cristiano experimenta un cambio cuando por la gracia es transformado en una nueva criatura. Cuando Dios salva al hombre, se produce cambios profundos, evidentes, manifestados en el fruto de su nueva vida. Es imposible que quede igual. Hay una transformación, hay un cambio de prioridades, hay un cambio de búsqueda. Eso fue real en la vida de Agustín y es real en la vida de todo creyente. A través de nuestro texto hoy descubriremos 4 realidades que surgen en tu vida como resultado de haber resucitado en Cristo. Número 1, buscas a Cristo. Número 2, pones tu mente en Cristo. Número 3, estás seguro en Cristo. Y número 4, en esperanza serás manifestado en Cristo. Quisiera comenzar rápidamente reflexionando en el contexto de la epístola a los Colosenses. Pablo escribió esta carta a la iglesia con el propósito de advertirles del peligro de la herejía que se estaba esparciendo entre ellos. Aunque Pablo no fundó la iglesia, sino fue Epafras quien lo hizo, Pablo muestra profunda preocupación porque los creyentes no sean desalentados ni desviados del verdadero evangelio de Jesucristo. Él quería que supieran que él estaba teniendo una gran lucha por ellos. Su preocupación era que se mantuvieran en la verdad. ¿Cuánto necesitamos eso en nuestros días? Que los pastores se preocupen y que tengan una lucha profunda por la iglesia. Pablo tenía esa lucha por la iglesia. Los desafíos doctrinales eran serios. En primer lugar estaba el gnosticismo que negaba la humanidad de Jesús. Ellos promovían la idea de que solo el espíritu era bueno y que la carne era mala. Y por eso ellos negaban y no creían que Jesús se hubiera humanizado o se hubiera encarnado. También enseñaban que se necesitaba un conocimiento especial, místico, para llegar a Dios y que no todos lo tenían. Pablo les advierte y les dice en Colosenses 2:4, les digo esto para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y él les exhorta diciendo, mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas. La iglesia en Colosenses también enfrentaba el legalismo judío, el cual insistía en observar la ley. A esto se sumaba una peligrosa herejía de la adoración de ángeles. Se añadía la filosofía ascética que enseñaba que el hombre debía de renunciar a toda clase de placeres físicos para alcanzar el verdadero nivel espiritual. Y ellos eran severos con aquellos
cristianos fieles que querían permanecer en la doctrina que habían aprendido. Pero Pablo les insiste en Colosenses, al final del capítulo 2, en que solo es Cristo el que ha hecho todo lo necesario para que todos los hombres tengan victoria y la seguridad. Cristo, les dice, ha hecho todo lo necesario para todos aquellos que han resucitado en Él. Las herejías, las ideas humanas, las religiones del hombre, son cosas elementales de este mundo, las cuales perecerán, les dijo Pablo. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Y con todo esto en mente, entonces podemos comprender con más claridad los versículos de nuestro texto el día de hoy. La exhortación de Pablo a los creyentes en la iglesia. Pablo les declara la realidad de que ellos han resucitado en Cristo. Pablo aquí no está hablando de la resurrección literal o física de la muerte, porque ellos no habían muerto. Pablo acá les habla de esta resurrección que sucede en el momento de la conversión. En realidad es una declaración teológica de la doctrina cristiana, de que todo creyente ha resucitado con Cristo. Pablo les dice que como consecuencia efectiva de esa resurrección, que es una verdad, deben de buscar las cosas de arriba y no enfocarse en las cosas terrenales. No se deben de enfocar en la búsqueda de las cosas de este mundo, las cuales son el enfoque de los hombres de este mundo, de los falsos maestros. En realidad esto es una exhortación para buscar las cosas espirituales. En el texto no se especifica las cosas espirituales, pero se pueden contrastar con las cosas terrenales y humanas. Esas cosas que los falsos maestros estaban enseñando. Un evangelio de obras. Un evangelio desviado de la verdad. Pablo le llama en Colosenses 2:20 a esas ideas de los falsos maestros principios elementales del mundo. Cosas básicas, inútiles. Ellos decían, no toquen esto, no coman aquello, no se acerquen a esto, no vayan allá. Y Pablo les dice, todo esto son cosas que no tienen poder para salvar al hombre. La búsqueda de las cosas espirituales por los creyentes en ningún sentido es una mera actividad religiosa. No es una actividad religiosa sin sentido, tampoco es una actividad moral o de naturaleza tradicional, diciendo, bueno, yo voy a la iglesia, hago las cosas espirituales porque es la tradición y es lo que estoy acostumbrado a hacer domingo a domingo. No es así. Antes bien, buscar las cosas espirituales, amados hermanos, es el resultado de la nueva naturaleza en Cristo. Sin la nueva naturaleza es imposible buscar las cosas espirituales. Alguien puede pretender buscar las cosas espirituales, pero tarde
Temprano se dará cuenta de que no funciona. Buscar las cosas espirituales es un regalo de Dios. Y en cada creyente esa actitud fue habilitada por el Espíritu Santo desde el momento de la salvación. Y por lo tanto, la búsqueda de las cosas espirituales es de lo más importante para el creyente. No por fuerza, no por apariencia, no, o no por costumbre. Antes bien lo hace porque es su prioridad. Es su prioridad. No hay prioridad más grande para el creyente que la búsqueda de las cosas de Dios. Esa búsqueda está en conformidad a su nueva vida. Pablo aclara que las cosas de arriba están donde está Cristo. Buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales, amados hermanos, es estar en la búsqueda de Cristo, de entender a Cristo. Esta idea de Cristo sentado en el cielo tiene un paralelo en Efesios. Ahí se menciona en Efesios 2:6 que Dios nos resucitó con Él y nos sentó con Él en lugares celestiales. Esa es la posición del creyente, resucitado en Cristo y sentado en lugares celestiales. No todo el mundo, sino el creyente. La idea es esta. Si nuestro Salvador está sentado en un lugar de honor a la diestra del Padre y todos los creyentes están sentados en ese mismo lugar por medio de y en Cristo, entonces es obvio que todo creyente debe de centrar su búsqueda completamente en las cosas espirituales. Efesios 2:6 también es una declaración teológica de la realidad de cada cristiano que ha recibido vida nueva en Cristo. Es una declaración teológica profunda que describe la realidad de todo creyente. Todavía no estamos allá, estamos en este mundo, pero para Dios es un hecho real. Ya estamos en Cristo y si estamos en Él, entonces estamos sentados en lugares privilegiados, con muchas capacidades nuevas dadas por el Espíritu Santo. Estamos sentados con Cristo representativamente. No estamos ahí ya, pero Él es nuestro representante. Dios nos ve sentados con Él ya porque es un hecho. Qué hermoso pensar que estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo en lugares celestiales en nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero eso, amado hermano, garantiza nuestro lugar en el futuro. Que la Biblia hable así garantiza nuestro lugar en el futuro. Pero en el presente garantiza también nuestra búsqueda que va en congruencia con nuestra vida futura en la presencia con Cristo. ¿En qué sentido la garantiza? En que todo resucitado en Cristo busca las cosas espirituales porque tiene una nueva naturaleza.
Y buscar las cosas espirituales, hermano o hermano, requiere abandonar las cosas terrenales. Una vez más, buscar las cosas espirituales requiere también abandonar las cosas terrenales. Ahí mismo en Colosenses 3, unos versículos adelante, versículo 8, dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Buscar las cosas espirituales requiere abandonar las cosas terrenales. La palabra inicial en Colosenses 3:1, Pablo empieza declarando esto y dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Esto es una conjunción condicional. Pablo no está dudando de que ellos hayan resucitado. Todo lo contrario, Pablo está afirmando que ellos han resucitado y por eso es que deben de buscar las cosas de arriba. Una mejor traducción de esa condicional sería, ya que han resucitado en Cristo. Hay una condicional de duda que se expresa de esta manera para darles un ejemplo. Si usted dice, si es que han sido perdonados, entonces deberían perdonar también. Esa declaración deja en duda si alguien ha sido perdonado, ¿eh? Si es que han sido perdonados. Pero una mejor manera de decir eso sería, ya que han sido perdonados, deben perdonar. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses 3:1. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, entonces deben buscar las cosas de arriba. Y lo dice de una forma como un mandato. O es una conclusión para Pablo lógica de la nueva naturaleza del creyente. No hay otro camino para el creyente que buscar las cosas espirituales. Es una contradicción decir que es creyente y que está buscando las cosas de este mundo. El placer, las riquezas, la sabiduría humana, la ideología humana. Pablo dice, todas esas cosas perecerán. Un creyente no puede irse por ese rumbo. Un creyente no confía mucho en él. Estamos tan saturados de este mundo que necesitamos de la palabra de Dios para recordarnos nuestra posición en Cristo. En realidad estamos habilitados como creyentes para buscar las cosas de arriba. Cosa que antes no podíamos hacer. Cosas que antes desechábamos, las ignorábamos, nos burlábamos de ellas, sin ignorar que si no fuera por la gracia de Dios, nuestra alma estaría conduciéndose al infierno mismo. Así como los creyentes tienen ese lugar garantizado en la presencia de Dios, en el estado eterno, así los incrédulos tienen garantizado las llamas del infierno. El creyente, por su nueva naturaleza, tiene una búsqueda particular. Y del mismo modo, el incrédulo tiene una búsqueda
particular que refleja los valores y las cosas terrenales de este mundo. Eso, dice Pablo, no es para el creyente. El creyente debe de buscar las cosas de arriba. Es una contradicción buscar las cosas de abajo, si se dice ser creyente. La Nueva Versión Internacional, de hecho, dice, en esta frase inicial, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Wow, qué gran verdad para darnos aliento. Pastor, ¿quiere decir que entonces yo estoy habilitado para buscar las cosas de arriba? Sí, Dios nos ha dado nueva vida. Ha cambiado nuestros valores. Ha cambiado nuestros objetivos. Ha cambiado el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón debe de ser cada día más conocer a Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Si es verdad que nuestra búsqueda está centrada en las cosas espirituales, eso debe de ser nuestra búsqueda. Y si eso es verdad, y si eso es posible porque hemos resucitado con Cristo, entonces otra consecuencia de esa verdad, de haber resucitado en Cristo, es que nuestros pensamientos también deben de estar centrados en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Las cosas del mundo vienen por las ofertas engañosas, por medio del engaño, del placer, del materialismo, de la religión humana. Todas estas cosas son alternativas satánicas al plan de Dios. Si estás tomando tu camino, estás tomando la alternativa satánica al plan de Dios. ¿Por qué son alternativas satánicas? Porque desvían a los hombres de la verdad, cautivan sus pensamientos, forman sus deseos y definen su búsqueda. Y no buscan la santidad, no buscan la palabra de Dios, buscan la inmoralidad, buscan adulterio, fornicación, drogadicción, borracheras, odio, ira, contienda, soberbia, blasfemia. Eso es lo que hace la alternativa del plan de Dios. Eso era el peligro que amenazaba a la iglesia en Colosas. Pero Pablo les dice que la religión humana o terrenal es impotente, no tiene poder. ¿Por qué? Porque no puede liberar al hombre del pecado. Esa es la religión humana, no puede. Toda alternativa, toda filosofía, todo método humano, religión falsa, es impotente, porque no puede librar al hombre del pecado, que es su mayor obstáculo para buscar las cosas de Dios. Y por ende, es su mayor obstáculo para poner su mente en las cosas de Dios. Si debemos de buscar las cosas espirituales como resultado de la salvación, eso solo podrá ser posible si primero nuestros pensamientos están centrados en Dios. Es imposible que nuestra búsqueda principal sean las cosas espirituales, sin que antes nuestra mente esté fijada en ellas.
por el poder que Dios ha efectuado en nuestra vida. Es una contradicción que la búsqueda mía principal sea en las cosas espirituales cuando mi mente está dedicada a este mundo de los placeres y a toda oferta. Y Pablo dice, ya que ustedes han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba y pongan su mente en Cristo. La palabra poner la mira en nuestro texto, en el versículo 2, significa fijar la mente en. Y es un mandato también, al igual que buscar las cosas de arriba. Pablo exhorta una segunda vez a los creyentes a que pongan su mente fijada en las cosas de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible? A través de la renovación de la mente del ser humano. No es una renovación terapéutica, leyendo un libro de autosuperación. No es una renovación motivacional, eres campeón, haz esto. No. Se trata de una regeneración completa del hombre. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La realidad de haber resucitado en Cristo hace también como una consecuencia la habilidad de poner nuestros pensamientos en las cosas espirituales. ¿Lo creen? No podemos poner las cosas espirituales por razón de nuestra vida en Cristo y la nueva naturaleza. No podemos poner las cosas espirituales en un segundo plano. No podemos poner las cosas espirituales en un segundo plano. Hay una prioridad para el creyente y es la búsqueda del reino de Dios. Y eso tiene tanta relevancia, amado hermano, porque nosotros como seres imperfectos y pecadores tenemos a enfocarnos en este pequeño espacio de tiempo que se llama vida y perdemos de vista la eternidad. Quisiera llevarlo vamos a Mateo 6. Mateo 6. Vamos a ver aquí. Del versículo 24 al 32, solo quiero dar un repaso rápido porque es importante para que veamos cuál debe de ser la prioridad del creyente. Si lo tiene, puede acompañarme y es importante que veamos esto. Estas son las palabras de Jesús y les dice a los discípulos, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Y vea la pregunta, ¿no es el alimento, no es la vida más que el alimento y que el cuerpo más que la ropa? ¿A dónde están los pensamientos del hombre? Están puestos equivocadamente en la preocupación y en el afán de la vida. Jesús le está diciendo que no vale más la vida que los alimentos y la ropa. Y tú estás preocupado por la ropa.
¿Estás preocupado por el almuerzo de hoy? Versículo 26, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Esto es algo que el creyente no debe de olvidar. Si Dios cuida de la creación inanimada, Dios está diciendo acá a través de la escritura que nosotros valemos mucho más que las aves del campo. Qué tremendo. Pero el hombre se enfoca en las cosas de este mundo. Sus pensamientos están en el lugar equivocado. Versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que el Señor hace por la creación inanimada? La cuida, la viste, la alimenta. ¿No hará el Señor mucho más por vosotros porque valéis más que la creación inanimada? Hombres de poca fe. Termina con esta conclusión, esta inferencia lógica. El versículo 31, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Otro elemento que no solamente el Padre hará mucho más por nosotros, porque valemos mucho más que la creación inanimada, porque Él sabe todas las cosas que necesitamos. Entonces, Jesús termina diciendo en el versículo 33, pero buscad primeramente el reino y su justicia. Ahí está la prioridad del creyente. En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A dónde están tus pensamientos? Las cosas de arriba son nuestra prioridad. No es algo que hacemos como un complemento cuando quiero, como quiero, si me siento bien o me siento mal, o estoy enojado con aquel o estoy enojado con aquella. Para el cristiano, la búsqueda de las cosas espirituales es una prioridad. Debe de pensar todos los días en el reino de Dios. Desde el momento de la salvación, todo creyente tiene una mente orientada a las cosas de Dios. Todo creyente desde el momento de la salvación tiene una mente y un corazón orientado a las cosas de Dios. Por razón de la nueva naturaleza. ¿Cómo se ve eso? Bueno, el creyente reflexiona en las cosas espirituales. El creyente diariamente está reflexionando en la palabra de Dios. No en la bolsa de valores. No en cuántos ceros más voy a tener en la cuenta. El creyente reflexiona diariamente en su servicio a Dios y dice, Señor, te estoy sirviendo con honor y con honra, estoy haciendo lo correcto, estoy siendo fiel a tu palabra o estoy siendo fiel a los hombres o fiel a mis deseos perversos. El creyente no deja pasar por alto todas aquellas cosas que desagradan a Dios en su vida.
Muchas veces somos muy negligentes con nuestra vida espiritual y hacemos cosas repetidamente sin a veces meditarlas. Alguien dio una definición de loco y esa definición es una persona que hace algo siempre esperando un resultado diferente. Eso es una locura. Hacer las mismas cosas siempre y nunca estamos creciendo espiritualmente. Nunca puedo avanzar y dar un paso adelante en la búsqueda de las cosas espirituales. Y me estoy consumiendo. Me estoy debilitando. Pero según Pablo, y Dios mismo a través de este texto, porque hemos resucitado en Cristo, podemos buscar las cosas de arriba y poner nuestra mente en las cosas de Dios. El creyente reflexiona diariamente en su santificación. No deja pasar por alto pecados en su vida. Está consciente de que ahora es un santo y que fue llamado para vivir delante de Dios en Cristo, en santidad. El creyente reflexiona en su esperanza futura. El creyente pone sus pensamientos en la esperanza futura en Cristo. Para el creyente no es la eliminación o la culminación de la vida cuando morimos. No, sabemos que ahí es donde empieza la verdadera realidad. El creyente reflexiona en la vida eterna y cuánto bien nos hará reflexionar en la vida eterna. Si hacemos eso, vamos a vivir con una perspectiva diferente a lo que los no creyentes tienen como su perspectiva fatalista, materialista. No hay esperanza. Pero el creyente no, el creyente vive en esperanza. El creyente busca diariamente comprender la voluntad de Dios y eso es sabiduría. Todo lo que les acabo de decir requiere que pongamos nuestros pensamientos en las cosas espirituales. Cuando vivimos la vida y nunca meditamos desde todos los ángulos que la palabra nos permite en las cosas espirituales, estamos fallando. Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17, no lo tiene que buscar, pero escuche lo que le dice a la iglesia ahí. Dice, así que tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Para no caer en necedad, para no vivir desaprovechando el tiempo, desperdiciando el tiempo, para vivir la verdadera vida espiritual, nuestros pensamientos tienen que estar en entender cada día más y más la voluntad de Dios. Nunca va a llegar un día en que digamos, ya sé lo que Dios tiene para mí. Ya entiendo completamente la voluntad de Dios. No, es imposible. Necesitamos la meditación en su palabra y en su voluntad diariamente. Por eso es que la Escritura le llama a aquel hombre que es bienaventurado porque no se ha sentado en silla de pecadores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. ¡Qué seguridad! Y eso es nuestro tercer punto. Muy estrechamente conectado a esto, el versículo 3, Pablo explica la razón por la que deben de buscar y fijar su mente en las cosas de Dios. La razón es que ellos han resucitado con Cristo, pero al resucitar en Él, han muerto también. ¿En qué sentido ha muerto el creyente? La palabra han muerto aquí significa una muerte real, aunque no física. Pablo la usa como una declaración teológica, como la menciona en Romanos 6:2. Ahí dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La idea es que el creyente puede buscar y pensar en las cosas espirituales porque ha muerto al mundo y al pecado. Pablo no les dice que mueran al mundo. Pablo les está diciendo que ellos han muerto al mundo. Todo aquel, dice la Escritura, que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo cristiano, por medio de la fe, ha resucitado con Cristo y por medio de esa misma fe ha muerto al mundo. Qué tremendo. La nueva vida en Cristo es resucitar para Dios, pero morir al mundo. La muerte al mundo es un hecho real para todo creyente. Recibir vida en Cristo causó nuestra muerte a toda clase de involucramiento en las cosas del mundo. Ustedes han muerto. Es otra declaración teológica que Pablo usa aquí, que expresa la realidad de todo nacido de nuevo. ¿Qué significa? Significa que así como la muerte nos separa de toda participación en el mundo, ¿sí? Cuando una persona muere, creyente o no creyente, es separado de toda participación en las actividades de este mundo. Ya no puede hacer más. Si quisiera hacer algo, ya no puede. Asimismo, el morir en Cristo para el mundo, pero vivir para Dios, separa al hombre de toda participación en la búsqueda de las cosas inútiles y pecaminosas de este mundo, que no aprovechan para nada. Efesios 2:1-6 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué glorioso es Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos.